Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en un nuevo encuentro digital dirigido a personas con esclerosis múltiple, familiares y cuidadores. Antes de empezar, queremos pediros que por favor mantengáis cámara y micrófono cerrados porque vamos a grabar el encuentro. En los próximos días os haremos llegar el link de la grabación por correo electrónico para que podáis volver a verlo y para que quienes no se hayan podido unir también tengan la posibilidad de hacerlo. Recordad que también lo difundiremos a través de nuestra web y redes sociales. Como sabéis, el encuentro de hoy va a correr a cargo de nuestra compañera neuropsicóloga, Fabiola García Abad, que ya la estáis viendo y que muchos y muchas ya conocéis. Ella nos va a hablar sobre los cambios cognitivos en esclerosis múltiple y cómo afrontarlos. Un tema que nos ha sorprendido porque ha despertado mucho interés y de hecho nos habéis hecho llegar una gran cantidad de preguntas. Algunas de ellas van a tener su respuesta en lo que Fabiola nos va a contar y también vamos a dedicar los minutos finales, unos 15-20 minutos del encuentro, a resolver pues, el resto de preguntas que no hayan tenido cabida en esa exposición. También os invitamos a que nos enviéis en el chat que estará activo en directo las que se os ocurran, ¿vale? Nosotros vamos a intentar dar respuesta al máximo número posible y os animamos a que no dejéis de hacerlo. Vamos a acabar ya esta breve presentación dándoos una vez más las gracias a todos por conectaros esta tarde, todos y todas, por vuestro interés. Queremos agradecer también a Fabiola su tiempo y su participación en el encuentro de hoy y a Sanofi el apoyo que nos continúa dando en estos talleres del proyecto familiar formado Cuidador Capacitado. Gracias y Fabiola, ya cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un auténtico placer estar aquí, pues en representación del equipo de neuropsicología de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Vamos, yo creo que a compartir un ratito agradable hablando de los cambios cognitivos en esclerosis múltiple y cómo afrontarlos. Nuestro objetivo de esta tarde es ver un poquito cuáles son las alteraciones cognitivas más comunes en esclerosis múltiple y nos vamos a centrar sobre todo en esta parte. Luego nos centraremos, explicaremos brevemente qué es la neuropsicología, el papel de la rehabilitación neuropsicológica que realizamos en la Fundación de Esclerosis Múltiple. Haremos unas pequeñas conclusiones y también algún anuncio de alguna cuestión que quizá os pueda interesar. Comenzamos. ¿Cuáles son las alteraciones cognitivas más comunes en esclerosis múltiple? Bueno, pues fijaros, como bien sabéis, la esclerosis múltiple, y esto lo sabéis vosotros mejor que cualquier profesional, es una enfermedad crónica de carácter inmunológico que produce desmielinización y neurodegeneración del sistema nervioso. Los últimos estudios epidemiológicos realizados en España indican que hay en torno a 48.000 personas que viven con esta enfermedad. Se diagnostica entre los 20 y los 40 años y en torno al 10% de los casos se diagnostica en edad pediátrica. Un dato importante es que es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes tras los accidentes de tráfico. El hecho de que sea una enfermedad autoinmune lo que implica es que las células del sistema nervioso, del sistema inmunológico, las encargadas de protegernos de las infecciones, reaccionan de forma errónea contra las estructuras propias del organismo. Esto lo que hace es que haya una multitud de sintomatología. Esto, como bien sabéis vosotros, por eso se conoce como la enfermedad de las 1000 caras, produce síntomas muy variados y muy diversos. En las zonas donde se produce la pérdida de mielina, se producen las que se llaman lesiones o placas y aparece en un tejido nervioso con zonas endurecidas tipo cicatriz que se denominan esclerosis múltiple. Entre estos signos y síntomas de la enfermedad aparece el deterioro cognitivo, muy variado y muy diverso en cada persona y en cada paciente y no igual en todos ni aparece en todo el mundo. Fijaos, aquí tenemos a Jean-Martin Charcot, que fue quien en 1877 describió la patología. Y ya en aquella época, hablamos de finales del siglo XIX, nos decía, existe un marcado deterioro en la memoria. La formación de conceptos del paciente con esclerosis múltiple es lenta. Las facultades emocionales e intelectuales están totalmente extenuadas. La sensación dominante en estos pacientes parece ser una clase de indiferencia a cualquier cosa. Fijaos, ya nos habla de la lentitud en la velocidad de procesamiento que tan bien conocemos y que dentro de los síntomas cognitivos podemos decir que es el core déficit de los síntomas de la esclerosis múltiple. Ya nos habla de los problemas de memoria y de aprendizaje
nos habla de la fatiga tan presente, tanto física como cognitiva. Pero durante mucho tiempo, digamos que la parte cognitiva de la esclerosis múltiple fue menos tratada. Allá por 1991, 140 años después, Rao y sus colaboradores recuperaron la importancia de la afectación cognitiva en los pacientes con esclerosis múltiple. En ese sentido, fijaos que desde el año 2000 se ha prestado muchísima más atención de la que se había prestado hasta ahora, y para este periodo una de las características relevantes es que si miramos el número de publicaciones que aparecen en una de las bases de datos científicas que habitualmente utilizamos, la Web of Science, vemos que para el periodo 2000-2015 aparecen 3.868 publicaciones sobre cognición. Sin embargo, si nos vamos al periodo, a los últimos 5 años, solamente en esta misma base de datos ya se supera en número lo de los 15 años anteriores. Como veis, en este momento el interés y la importancia es creciente. Os pido disculpas. Y es creciente porque realmente se le está dando la validez y la importancia que tiene a los cambios cognitivos. Fijaos, si nos vamos al tipo de daño que se está produciendo, podemos decir que la esclerosis múltiple produce un daño de tipo dual que es combinado y progresivo. Por un lado está la fase inflamatoria, que normalmente se asocia a alteraciones en la velocidad de procesamiento y en la memoria de trabajo. Por otro lado, podemos decir que explica la mayor parte del deterioro cognitivo, aunque no nos ayuda a predecirlo. En la fase degenerativa están más asociadas a los errores y los fallos, ahí mismo hay un fallo en el texto, en memoria verbal y en fluidez verbal. Y aunque explica un porcentaje menor del deterioro cognitivo que se produce en esclerosis múltiple, es capaz de predecir el deterioro a largo plazo. Bien, en este sentido, por tanto, hablamos, y podéis ver aquí cómo inicialmente vamos a evolucionar, ¿no? Evolucionamos en una parte de inflamatoria, ¿de acuerdo? Inicialmente más inflamatoria y luego más progresiva, mientras que va decreciendo el volumen cerebral. Y esta es precisamente una de las preguntas que vosotros hacíais, ¿no? Entre las preguntas, oye, pero los cambios cognitivos tienen que ver con esta pérdida de volumen, tienen que ver con esta atrofia cognitiva. Bueno, pues en parte sí, claro, porque realmente la atrofia cognitiva aparece en todas las personas de una forma progresiva a partir de la mediana edad, en torno a los 45 años, pero en porcentajes ínfimos. Lo que se ha observado y se ha recogido en esclerosis múltiple es que realmente para muchos pacientes la atrofia empieza mucho antes y hay una mayor pérdida de volumen cerebral. Pero también hay lesiones que se recogen en resonancia magnética, de acuerdo, algunas de las cuales captan gadolinio y que realmente también están asociadas a estos cambios cognitivos que se están produciendo en esclerosis múltiple. Hay, por tanto, 3 conceptos importantísimos. El primero de ellos tiene que ver con la inflamación, ¿de acuerdo? Toda inflamación está asociada a cambios cognitivos, sea la patología que sea, porque realmente la inflamación cerebral nos está produciendo este tipo de alteraciones. Después de un brote, lo que pasa es que aunque haya habido cambios cognitivos, sí que hay un periodo de recuperación gracias al tratamiento que esperamos que muchas veces puede ser parcial o total. El siguiente cambio es el tema de la degeneración. Hablamos de una patología neurodegenerativa, con lo cual se espera que haya una evolución de la sintomatología y es trabajo de los clínicos y trabajo de los neurólogos que trabajan intensamente en ello, el conseguir, ¿no? Y conseguir a través de los medicamentos adecuados que degenere lo más despacio posible o incluso conseguir que degenere, pues como decimos, lo menos posible. Y por último hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de conectividad cerebral. A veces, esta es un poco, nos explica parte de lo que es la paradoja clínico-radiológica que se produce en la esclerosis múltiple. En algunos momentos lo que vemos es que pacientes con muchas lesiones tienen poco deterioro cognitivo y pacientes con pocas lesiones tienen un deterioro cognitivo más presente. Claro, esto aparentemente es difícil de comprender, pero en el fondo, si nosotros miramos en nuestro cerebro, hay espacios o hay lugares que son de gran conectividad cerebral. Por ejemplo, el tálamo está muy implicado en todos los procesos córtico-subcorticales, es decir, en todos los dominios cognitivos. Pero hay otros lugares que tienen menor importancia, es decir, que están implicados en menos funciones o en menos dominios. Aquí yo siempre lo explico como, y alguno de vosotros me lo habéis oído contar, como las carreteras, ¿no? Es decir,
Si realmente en Madrid, para los que somos de Madrid, hay una lesión, ¿no? Hay un corte en mitad del Paseo de la Castellana, pues esto claramente nos va a afectar, porque el Paseo de la Castellana es el gran eje norte-sur, ¿no? O en mitad de la M30. Va a afectar el tráfico muy probablemente de toda la ciudad. Sin embargo, si realmente hay un corte en la calle Costa Verde 12, ¿de acuerdo?, que es justo la puerta de atrás de la Fundación de Esclerosis Múltiple, lo que vamos a ver es que realmente no hay prácticamente afectación a las personas que viven por allí, que pasan por allí, un par de garajes, en fin, no tiene una relevancia importante. Pues esto es lo que ocurre con la conectividad. Dependiendo del lugar de las lesiones, de la parte, ¿no?, de la cantidad de conexiones cerebrales implicadas, va a ser más o menos relevante para la presencia de los síntomas cognitivos. Bien, en ese sentido, cuando hablamos de fenotipos cognitivos, tradicionalmente siempre se ha hablado, bueno, por un lado de la esclerosis múltiple benigna, que es estable con brotes, de la inflamatoria, ¿no?, recurrente remitente, de la secundaria progresiva, es decir, que progresa después de haber iniciado como inflamatoria, y de la que tradicionalmente inicia como primaria progresiva. En este sentido, se producen una serie de cambios también en estos fenotipos clínicos en los criterios de McDonald de 2013 y luego de 2017, que nos cuentan también y también recogen la importancia de los síndromes iniciales, el síndrome clínico aislado, el síndrome radiológico aislado, cuando al principio pues hay un evento inicial que todavía no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. ¿Y por qué esto es importante? ¿De acuerdo? Fijaos, en estos cambios este síndrome clínico aislado se asocia más a una forma inflamatoria y también se colocan las formas progresivas como formas más comunes y con más aspectos en común. ¿De acuerdo? Esto tenemos la revisión de los criterios diagnósticos de 2017 de McDonald que se presentaron pues también en el Congreso de ECTRIMS de aquel año. Pero una vez hecho este planteamiento general, ahora podemos entender por qué se producen alteraciones cognitivas en esclerosis múltiple y cuál es la forma o de qué manera, por qué se producen más en unos pacientes que en otros o de forma diferencial. Pero vamos a entrar un poquito a entender cuál es el proceso. Fijaros, ya en 2006, que esto hace mucho, porque hace 15 años, Benedict, que es uno de los grandes autores que ha estudiado la cognición en esclerosis múltiple, nos hablaba de una gran cantidad de posibles sintomatologías que incluyen velocidad de procesamiento, es el lentecimiento de la velocidad de procesamiento, problemas en la memoria de trabajo, que ya algunos sabéis muy bien lo que es, ¿no?, en esta capacidad de mantener la información en la cabeza para hacer algo con ella. Por ejemplo, todo lo que yo tengo ahora en la recámara para contaros, la capacidad de aprendizaje, las capacidades de atención, de fluidez verbal. Y esto es un poco lo que él nos cuenta en esta época, en 2006. En un estudio más reciente, de 2016, de Ruano, nos destaca como los aspectos más relevantes las dificultades en velocidad de procesamiento y en función ejecutiva, seguidas de las de aprendizaje y memoria. Luego vamos a describirlas un poquito más, ¿de acuerdo? Pero algunos habéis preguntado, oye, pero no solamente hay cambios cognitivos, es que nosotros también tenemos cambios emocionales. Es que a veces la depresión o la ansiedad está muy presente en los pacientes, ¿no? A veces nos ocurre que tenemos estas dificultades y esto tiene que ver con la cognición. Si tengo cambios cognitivos, me va a costar más regular las emociones. Si tengo cambios emocionales, esto va a afectar mi cognición. Pues fijaros, lo que sí que tenemos muy claro es que la depresión está muy presente en un porcentaje amplio de pacientes, ¿no? Y la ansiedad también. Tiene sentido, ¿no? Hablamos de en torno a un 25% y yo podría decir que en algún momento de su vida 1 de cada 2 pacientes sufre algún tipo de alteración de estado de ánimo. Hay un punto que tiene sentido, que vosotros podéis entender y ver claramente, que tiene que ver con esta alteración del estado de ánimo donde realmente es reactivo a la propia enfermedad, ¿no? Es decir, pues tomar conciencia de lo que está ocurriendo, afrontar los cambios que supone en mi vida, afrontar pues también que algunos cambios me gustan y otros me gustan menos, pues lógicamente tiene una reacción, una reactividad. Pero no solamente eso, también a veces se afectan zonas de nuestro cerebro que tienen que ver con la capacidad de regular esas emociones, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues también eso también va a afectar en la regulación emocional por un origen cognitivo. Y lo mismo ocurre con la regulación emocional, con la regulación conductual o con la cognición social. Una de las cuestiones que puede aparecer son cambios conductuales. En determinados momentos podemos tener dificultades
en comportarnos adecuadamente a la situación social, en entender lo que otros están queriendo decir, en ver los cambios sociales que algo está ocurriendo, pero no siempre nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y esto es importantísimo porque los sentimientos de depresión son los de mayor impacto, la depresión y el dolor son los que mayor impacto tienen de una forma más importante en la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, como ya nos han mostrado varios trabajos pues que han tratado este tema. Pero me gustaría ahora mismo ver con vosotros un poco el tema de los diferentes dominios cognitivos. Y antes de eso, antes de ver un poco qué es lo que está ocurriendo, voy con vuestro permiso a hacer una pequeñísima parada, porque creo que se me ha apagado la cámara. Ahora sí que me veis de nuevo y yo os veo a alguna y alguno de vosotros. Alguien se está tomando algo para beber. Y continuamos. ¿Qué es lo que ocurre con la atención y la velocidad de procesamiento? Bueno, pues fijaos, según un modelo clásico, la velocidad de procesamiento sería un nivel muy básico de la atención para algunos autores. Para otros autores o para otros estudiosos, la velocidad de procesamiento no tendría que ver con el funcionamiento cognitivo per se, sino con la velocidad a la que funciona el sistema. Sea como sea, quiero decir, lo que sí que sabemos es que la velocidad de procesamiento es el enlentecimiento en la velocidad de procesamiento es el síntoma principal en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? Es decir, es el que está más común. Por eso, muchos de vosotros en vuestros hospitales, aunque no se hagan una valoración neuropsicológica, sí que aplican un pequeños test de velocidad de respuesta, porque realmente es un síntoma que muchas veces está muy presente. Lo decíamos, pero también puede estar relacionada con la atención. Fijaros, entre el 40 y el 65% de las personas con esclerosis múltiple tienen cambios atencionales. La atención, yo siempre explico que es como una especie de pirámide o de edificio, donde hay varios niveles atencionales y cada nivel se construye sobre el anterior. Es decir, yo tengo que tener bien puestos los cimientos para construir el primer piso, bien puestos los cimientos para construir el segundo piso y así sucesivamente. Y si, por ejemplo, imaginaros que no es de desear, que hay una ruptura, ¿no? en el tercer piso, es decir, hay un accidente y se produce algún tipo de problema, el cuarto y el quinto piso también se van a ver afectados porque al afectar la estructura también se afectan los pisos superiores. Bien, pues dicho esto, os voy a pedir que miremos a esta pirámide de la derecha para que veamos, nosotros cuando el nivel más básico, que son los cimientos atencionales, hablan de esa orientación de la atención, ¿no? El que a mí, por ejemplo, me llamen por mi nombre, que alguien diga Fabiola y yo miro, ¿de acuerdo? Esto rara vez está afectado. El siguiente nivel, que nosotros técnicamente lo llamamos atención sostenida, es el que vosotros conocéis como concentración. Es decir, ser capaz de concentrarme a hacer algo, eso sí, en un ambiente donde no haya ningún tipo de distracción. En un ambiente donde estoy solamente yo, con una puerta cerrada, sin móvil, sin internet, sin música, leyendo el periódico o leyendo lo que quisiera leer. El siguiente nivel, como dijéramos el piso intermedio, es la atención selectiva. Este nivel implica ser capaz de concentrarme aun a pesar de que haya distracciones. Por ejemplo, ruido en la calle, que alguien tenga puesta la tele, que suene la música del móvil, que esté otras personas hablando, ¿de acuerdo? Es decir, ser capaz de concentrarme aunque haya distracciones. El siguiente nivel, los dos siguientes niveles, la atención alternante y dividida, son los niveles de atención compleja. Estos niveles requieren un nivel de funcionamiento muy alto y normalmente se ha asociado a la que vosotros y yo conocemos como ser multitarea. Ser capaz de hacer varias cosas a la vez, ser capaz de alternar una cosa y otra cosa rápidamente, ¿de acuerdo? Esta multitarea de la que estamos hablando está en los niveles más complejos atencionales. Bueno, pues normalmente cuando hay fallos atencionales afectan a esta capacidad de hacer varias cosas a la vez o de cambiar rápidamente la atención de un sitio a otro, de un foco atencional a otro. Y muchas veces es lo que más trabajamos en la consulta. Algunos pacientes tienen además dificultades y se distraen con facilidad, estando afectados los niveles intermedios de la atención selectiva. Pero como os digo, al menos 1 de cada 2 pacientes tienen problemas atencionales, lo cual es muy común. Si volvemos a la velocidad de procesamiento, fijaros que este artículo, que es un clásico de John De Luca, ya nos contaba que las alteraciones o el enlentecimiento en la velocidad de procesamiento
puede estar presente desde las fases tempranas de la enfermedad. Y vosotros muchas veces decís, si yo hago las mismas cosas que hacía siempre, pero voy más lento, necesito más tiempo, ¿no? Aumentan los tiempos de reacción, necesito más tiempo para resolver los problemas y además estoy más enlentecido cuando tengo un mayor nivel de fatiga física o cognitiva. Con lo cual, fijaos que la fatiga va a estar siempre acompañando también este proceso o estos cambios cognitivos que se dan en esclerosis múltiple. ¿Cuáles son algunos de los posibles síntomas que me puedo encontrar en estos momentos? Pues va a haber un aumento de tiempo de reacción, va a haber una tendencia a la distracción, ¿no? En algunos posibles síntomas de problemas de atención y velocidad de procesamiento, ¿no? Una tendencia a la distracción, me va a costar más tiempo aprender las cosas. Algunos de vosotros decís, oye, pierdo el hilo cuando estoy hablando, se me olvida de lo que estaba diciendo y cambio, ¿no? Desvío el tema de la conversación. Tengo dificultades para hacer varias cosas a la vez, cosa que antes solía hacer y necesito hacerlas de una en una para poder ser eficaz. A veces cuando estoy con grupos grandes, en familia o en el trabajo o con amigos, si hay varios interlocutores, hay un momento en que mi cerebro se desconecta y me retiro, me inhibo y me retiro. Fijaos que esto está perfectamente asociado a este nivel más alto de atención que hablábamos, que era la atención alternante. Pierdo el hilo cuando estoy leyendo y tengo que volver hacia atrás porque ya me he distraído y no sé qué estaba leyendo. A veces pierdo el hilo en las propias conversaciones. Tengo dificultades para realizar las tareas en un tiempo determinado. Necesito más tiempo del que antes necesitaba, pues para prepararme, para salir a la calle, para vestirme, para arreglarme. ¿De acuerdo? Es decir, hay una especie de enlentecimiento. Estos son algunos de los síntomas que podemos observar. Pero vamos a seguir avanzando sobre los diferentes dominios o procesos cognitivos. ¿Qué ocurre con el aprendizaje y la memoria? Pues fijaos, el aprendizaje y la memoria consta de tres partes muy claras, que tiene que ver, uno, la codificación, es decir, cómo yo organizo la información para poder acordarme de ella. ¿De acuerdo? Otros, la consolidación, es decir, la capacidad de incorporar ese nuevo conocimiento. Y otro tiene que ver con la recuperación de ese nuevo conocimiento. Muchas veces las dificultades que nos encontramos tienen que ver con estos dos puntos que he señalado con las flechas. A veces la dificultad está en la consolidación. Me cuesta aprender, necesito más tiempo para aprender, necesito más ensayos para aprender lo mismo porque hay un problema de aprendizaje. Pero muchas veces, en un porcentaje muy alto de vosotros, realmente la información la aprendéis bien, quizá un poco más lento, pero aprendemos bien la información nueva. Pero, amigo, me cuesta acceder a ella. Yo sé que está, pero esa ruta de acceso a veces no aparece fácilmente. Esto me ocurre en cosas sencillas, como por ejemplo, la sensación de tener la palabra en la punta de la lengua y no ser capaz de encontrarla. Sí, hombre, esta persona se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sí, de acuerdo, ese acceso. O, por ejemplo, cuando tenía imaginaos, una tarea sencilla, ir a comprar el pan y llego a casa, no he comprado el pan y alguien en casa me dice, ¿pero no lo ibas a comprar tú? Y entonces me lo recuerdan y me acuerdo, digo, anda, es verdad, perdona, se me había olvidado comprarlo, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando lo recupero cuando me lo recuerdan. Entre el 40 y el 60% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen problemas de aprendizaje y de memoria, es decir, 1 de cada 2, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, ¿no? Fijaos en estos gráficos, ¿de acuerdo? De este trabajo de John De Luca, nos muestra cómo efectivamente necesitamos más intentos para aprender, ¿de acuerdo? La información, a veces en general, ¿vale? Estos son fenotipos generales, luego vamos a ir a los casos específicos. Bien, por tanto, ejecutamos igual en la recuperación, reconocemos la información igual de bien, es decir, si alguien me dice, ¿tú ibas a comprar el pan? Yo digo, ah, es verdad, es decir, ahí no tengo problemas, pero puedo tener problemas en aprenderlo o en recuperarlo. Parte de los problemas de aprendizaje tienen que ver con la zona del cerebro que se encarga en los aprendizajes, que se llama hipocampo. Hipocampo es el equivalente a caballito de mar y es porque esta zona del cerebro, que se encuentra en una zona lateral, en el lóbulo temporal, tiene forma de caballito de mar. Y entonces hay una zona, esta zona amarillita que veis aquí, que es más pequeña en las personas con esclerosis múltiple. Con lo cual, claro, cuando tenemos un volumen menor del hipocampo, pues lógicamente necesitamos más ensayos para aprender.
Está más alterado en pacientes con formas progresivas, ¿no? La memoria, que en pacientes con formas inflamatorias. Más la memoria de aprendizaje de la experiencia que el aprendizaje de lo que ya sabemos del mundo. Es decir, lo que tenemos aprendido ya lo sabemos. Y además tenemos problemas en esta memoria de trabajo, es decir, en esa capacidad de mantener y trabajar con mucha información al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora que estamos en época de declaración de la renta, tener a la vez en la cabeza los ingresos, los gastos, las cosas por las que me puedo desgravar, todo este tipo de cosas y manejarlo todo al mismo tiempo. No una por una, ¿vale? Sino al mismo tiempo. Pues eso también a veces es difícil. Y está preservada pues el tipo de memoria que tiene que ver con los hábitos y con las rutinas. Algunos síntomas que a veces me decís, pues oye, llego a un sitio y de repente se me ha olvidado llego al médico y se me ha olvidado coger la cartilla. O fíjate que he faltado una cita médica, mi neurólogo se ha enfadado conmigo porque se me había olvidado. O se me olvida realizar un pago puntual de algo que no tengo domiciliado en el banco. Lo que os he dicho antes, el ejemplo del pan. Me olvido de algo que me dijeron que tengo que hacer, pero me acuerdo si me lo recuerdan. A veces confundo o mezclo cosas que me han contado otras personas. Tengo dificultades para aprender cosas nuevas, necesito más tiempo. Olvido alguna cosa que había planeado hacer y luego digo, anda, pero si yo esta mañana quería haber ido a renovarme el DNI, por ejemplo. Olvido dar recados importantes a otras personas. Olvido detalles de las cosas. A veces olvido el orden temporal de cómo ocurrieron los acontecimientos. A veces no recuerdo el nombre de las personas conocidas. Bien, creo que con esto nos hacemos una idea, ¿no?, de cómo a veces estas cuestiones más de aprendizaje y de memoria pueden estar influyéndonos. Y ahora nos vamos a otra de los grandes dominios cognitivos que a veces se afecta en los pacientes con esclerosis múltiple. Son las funciones ejecutivas. Fijaos, he puesto aquí una orquesta con un director de orquesta con la batuta en la mano, porque realmente en nuestro campo profesional siempre se habla de que la función ejecutiva es como el gran director de orquesta, es el que se encarga de dirigir el resto del cerebro y decirle lo que tiene que hacer. Dirige nuestra cognición, es decir, dirige nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra planificación, nuestra organización, dirige y regula nuestra emoción. La función ejecutiva no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con cómo yo gestiono ese sentimiento. Es decir, cómo reacciono ante cómo soy capaz de regular mis sentimientos para poder seguir haciendo las cosas que tengo que hacer y ser adecuado al contexto. Y la regulación de la conducta, cómo me comporto de una manera adecuada o no adecuada. Aquí, fijaos, hay un ejemplo muy tonto, que yo creo que se visualiza muy bien y que nos ayuda a entenderlo. Es el ejemplo de cuando alguien sin querer, entendemos que siempre es sin querer, nos da un pisotón en el metro, en el autobús o por la calle, o un pequeño empujón. Algo así nada grave, pero que nos molesta, ¿no? Esto a todos nos ha ocurrido y nos ocurre alguna vez. Y yo siempre digo, el instinto primario es devolverlo, ¿no? Alguien me empuja, el instinto primario es apartar con el brazo y devolver ese empujón, pero porque también forma parte de mi propia protección. Sin embargo, como tengo una función ejecutiva más o menos bien colocada, pues no devuelvo el empujón, simplemente me aparto y, como mucho, le digo a la persona, por favor, tenga cuidado, ¿no?, de una manera adecuada. Es decir, es una regulación conductual. Lo mismo ocurre con la regulación emocional. Todos tenemos días y momentos donde estamos más contentos, más tristes, con más carga de cosas, con buenas noticias y, sin embargo, a veces tenemos que hacer, ¿no? Yo puedo estar con una emoción muy fuerte, pero tengo que ir al banco a hacer una gestión y realmente no lo comparto con la persona del banco ni tiene por qué notarlo, ¿no? Yo llego, hago mi gestión y me marcho. Es decir, es una regulación emocional de acuerdo a la situación. Bien, pues más o menos en torno al 20%, 1 de cada 5 pacientes con esclerosis múltiple, presentan cambios en las funciones ejecutivas. Lo hacen de manera variable porque las funciones ejecutivas son un paraguas enorme que habla de muchas cosas que luego vamos a decir. Entre ellas se habla, por ejemplo, de problemas de inhibición, ¿no?, de ser capaz de controlar. Yo a veces observo que estamos trabajando y cuando vamos a hacer una tarea y antes de que haya terminado de explicar la tarea, ya me están dando la respuesta, por ejemplo. O en un momento dado ser capaz de controlarnos, pues
en una discusión o cuando me dan una instrucción, antes de que me la den, lo termino. En la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarme a los cambios, ¿no? De repente llega una situación que me rompe la rutina o una visita que no esperaba y me descoloca totalmente. El ser capaz de tener un nivel de fluidez verbal al expresarme adecuado. Y luego hay una cuestión muy interesante que es la interferencia cognitivo-motora. Es decir, cuando nosotros tenemos dificultades motrices o problemas de equilibrio, necesitamos poner mucho más de nuestra atención para poder, por ejemplo, suplir eso y poder caminar mejor. Una de las cuestiones es que en algunas ocasiones lo que nos ocurre es que tenemos dificultades para poder gestionar eso, ¿no? Y si tenemos ya dificultades atencionales o en este sentido, pues realmente va a ser más difícil poder concentrarme bien, con lo cual puede producir algunas caídas. Fijaos, un estudio más reciente de Marta Cerezo, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos habla de que además hay problemas no solamente en flexibilidad cognitiva, en inhibición que hemos explicado, sino también a veces perdemos la capacidad en abstraer la información, ¿no? Nos quedamos en lo concreto y nos cuesta más subir el nivel de pensamiento. A veces nos cuesta aprender del error y perseveramos en el error. Hay algo que nos sale, pero continuamos haciéndolo igual, esperando que los resultados se modifiquen. Las funciones ejecutivas están más afectadas en formas progresivas y también en niveles de discapacidad medidos por la EDSS más altos. ¿Cuáles son algunas de las síntomas que puedo tener? Pues puedo decir que me cuesta aprender nuevas conductas, persevero en los errores, me cuesta planificar las cosas que tengo que hacer, me cuesta finalizar las tareas, las empiezo pero no las termino, me cuesta mantener la información en la cabeza y tengo que anotármela o hacer el cálculo mental, me enfado por cosas insignificantes, me irrito con facilidad, llego tarde a mis citas, ahora me cuesta más tomar las decisiones de lo que me costaba antes. Mezclo unos episodios de mi vida con otros, me confundo al intentar ponerlos en orden. Hablo fuera de turno interrumpiendo a los demás en sus conversaciones. Me cuesta regular la emoción, puedo pasar de la risa al llanto con mucha facilidad. Cuando hay ruido en la calle tengo problemas para pensar con claridad. Hago o digo las cosas sin pensarlas dos veces, de una manera impulsiva. Me confundo cuando tengo que hacer las cosas siguiendo un determinado orden. Me cuesta empezar una actividad, me falta iniciativa. Me cuesta controlar las palabras. Me cuesta regular mis emociones. Como veis, son síntomas que pueden aparecer con cierta facilidad. Hemos dicho que más o menos una de cada 4 personas con esclerosis múltiple puede presentarlos y que ocurre más en unos tipos de esclerosis que en otros. ¿Y las funciones visoespaciales? Bueno, las funciones visoespaciales, desde un punto de vista de alteración más central, ocurre en más o menos el 20-25% de los pacientes. Está asociado a cambios en el volumen cerebral, a presencia de atrofia, a cambios en el volumen del tálamo, que es una estructura muy central a nivel subcortical, y a una mayor EDSS. Y ocurre, hablamos de alteración de las funciones visoespaciales en pacientes con esclerosis múltiple que no tienen alteraciones visuales, ¿de acuerdo? Es decir, para hablar de esta alteración de la función visoespacial, no puede haber alteración visual. Si yo tengo una diplopia, por ejemplo, tengo un nistagmus, ya no es una alteración de la función, es que realmente hay algo que no está funcionando bien. ¿Y qué síntomas tengo? Pues dificultades en la percepción del detalle, problemas de orientación espacial, de hacer rompecabezas o dibujos en el espacio, puede afectar a mi orientación a la hora de conducir, si soy arquitecto, imaginaros, o diseñador, al diseño de planos y a todo lo que implique, o ingeniero, ¿no? A todo lo que implique un movimiento en el espacio. Bien, hemos hecho un repaso de los dominios cognitivos generales y ahora me gustaría contaros o bajar a los fenotipos, a cómo funciona esto en los fenotipos de esclerosis múltiple. Fijaros, este es un artículo clásico de Amato de 2001, hace ya 20 años, donde nos hablaba que en el momento del diagnóstico ya había un 25% de pacientes que tenían cambios cognitivos. A los 5 años ella identificaba un 50% y a los 10 años un 56%. Este estudio, que es más reciente, de 2015, fijaos, vuelve a mostrarnos cómo al inicio de la enfermedad, en el síndrome radiológico aislado y en el síndrome clínico aislado,
un 25% de los pacientes, es decir, 1 de cada 4, ya tiene cambios cognitivos. ¿De acuerdo? En formas inflamatorias, en esclerosis múltiple remitente recurrente, hablamos de 1 de cada 2. ¿Y cómo funciona en formas progresivas? Pues en primarias progresivas hablamos de presencia de deterioro cognitivo en un 57% de los pacientes y en secundarias progresivas un 83%. Es decir, podemos decir que donde más presencia de deterioro cognitivo hay es en pacientes con formas secundarias progresivas y donde menos es en pacientes en formas iniciales. Sin embargo, fijaros, y esto es una cosa muy importante que sí que quiero dejar muy claro esta tarde. No todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen deterioro cognitivo, aunque los cambios cognitivos sí es un síntoma que puede estar muy presente en un porcentaje importante, como podéis ver, ni tienen la misma afectación, ¿de acuerdo? Es decir, hay personas que pueden tener afectación a diferentes grados y diferentes niveles. El hecho de que de repente me cueste más concentrarme, que necesite más tiempo para hacer las tareas, pero siga siendo igual de competente, no me imposibilita mi funcionamiento de la vida cotidiana, pero sin embargo sí que es un cambio cognitivo. También quiero con esto un poco quitar a veces estos miedos, estas ansiedades o estas preocupaciones. Y luego lo hablaremos más despacio, pero sobre todo el mensaje principal es se puede trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, cuando aparece, en el nivel que sea, se puede trabajar. Vamos a avanzar y luego lo explicamos más despacio. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, aquí tenemos otro estudio, un estudio de Plans, también es un clásico de 2016, donde nos habla pues un poco de esto que estamos hablando, ¿no? De una mayor presencia en formas progresivas en lugar de formas inflamatorias. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los perfiles clásicos? Pues fijaros, en el síndrome clínico aislado y en la remitente recurrente, el perfil es muy parecido y ambos tienen afectadas la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. En las formas progresivas, tanto secundarias progresivas como primarias progresivas, pues tienen mayor número de dominios afectados, están afectados prácticamente todos los dominios de los que hemos hablado y de una forma más grave que en las formas más inflamatorias. Pero más grave entendiendo que las inflamatorias están menos afectadas, no que necesariamente por ello siempre haya que preocuparnos. Luego ya hablaremos, ¿no? de estas preocupaciones. Fijaos, las formas progresivas presentan más dominios afectados, por tanto, y además de la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas que hablábamos en CIS y en remitente recurrente, hablamos de una forma importante también de memoria verbal y de atención compleja. Bien, ¿y cuál es el impacto que esto tiene en la vida cotidiana? Bueno, pues el impacto viene a muchos niveles. Voy a avisar a mi compañera Gema, ya voy avisando Gema que me alargaré 5 minutitos, ¿de acuerdo? Vale, el impacto que tenemos, muchísimas gracias. El impacto de los cambios cognitivos va a afectar en la propia vida cotidiana, es decir, en el empleo, en muchas de las ocasiones, me puede afectar, si yo tengo, imaginaros, ¿no? Mucho trabajo, mucha responsabilidad y tengo cambios cognitivos pequeñitos, lo voy a notar, porque si soy de estas personas que soy multitarea, que estoy haciendo 25 cosas a la vez, que lo mismo me suena el teléfono, que mando un correo electrónico, que me llaman, que tengo que tomar una decisión, pues me va a afectar en el trabajo, aunque sea pequeñito. A veces tengo un trabajo más tranquilo, ¿no? Más sosegado, más de, imaginaros, pues de estar despachando a las personas una por una, y entonces tengo cambios pequeñitos, pero no me afecta de una manera significativa. Es decir, la afectación va a depender en el trabajo de la gravedad del deterioro cognitivo y también del tipo de empleo que desarrollo en cada momento. Las relaciones familiares y la vida social. Miraos, una de las cosas que hemos dicho, y a mí me ha ocurrido, ¿no? Pues de venir la familia y decirme, oye, es que el paciente o la paciente está deprimido, se calla, o no es adecuado socialmente, o parece que no tiene interés en relacionarse con mi familia. Y luego lo que nos está ocurriendo es que tenemos estos problemas en la atención compleja, donde cuando hay muchos estímulos, mi cerebro se desconecta porque no es capaz de seguirlo. Entonces, hay que identificar eso por el bien del paciente y para trabajarlo, y también para que la familia lo comprenda y lo pueda gestionar. Hemos dicho, en la regulación de la emoción, pues a veces estas dificultades en función ejecutiva hacen que pueda pasar de la risa al llanto con facilidad o que me irrite muy fácilmente y yo no quiera. O la regulación de la conducta, ¿no? Pues que tenga una reacción impulsiva o demasiada apatía. Va a afectar la autonomía, porque es verdad que la autonomía se puede afectar también por unos cambios cognitivos que me afecten de una manera importante. A veces sí, a veces no. La conducción, sobre todo cuando hay enlentecimiento en la velocidad de respuesta
y hay problemas atencionales para cambiar rápidamente el estímulo atencional, bueno, pues ya sabemos todos, ¿no? Como conducir implica estar cambiando y mirando varios estímulos a la vez. En las actividades de la vida diaria, obviamente, y en el aumento de caídas por esta interferencia cognitivo-motora de la que hablábamos antes. Es decir, si necesito, por problemas motores o por problemas de equilibrio, poner más atención para poder caminar bien y tengo problemas atencionales, va a afectarme también a nivel motor, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo que hay que trabajar y que tenemos que trabajar y que trabajamos, ¿de acuerdo? Pero además puede afectar en la propia patología, por ejemplo, en la adherencia al tratamiento, ¿no? Pues de repente el ser consciente de que necesito ese tratamiento o esa ayuda, o en el recuerdo de tomar la medicación, que se me olvide si no me he planificado adecuadamente porque tengo dificultades, en el manejo emocional, o a veces incluso en la disponibilidad para recibir ayuda porque no tengo conciencia de que necesito esa ayuda, ¿no? Es decir, a veces es la familia o es el médico el que se da cuenta antes que el paciente, aunque he de deciros que normalmente sois vosotros mismos los que os dais cuenta de que se están produciendo cambios. Bien, hemos hecho un planteamiento de cuáles son los cambios cognitivos que se producen en esclerosis múltiple. En esta pequeña introducción hemos querido explicar brevemente por qué se producen. Y ahora vamos a venir al campo de la neuropsicología, que es el que trabaja estos cambios cognitivos. Fijaros, la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación entre el cerebro y los procesos mentales y tiene como objeto de estudio la cognición, la emoción y la conducta de los pacientes. Hasta aquí, bien. ¿Y por qué una evaluación neuropsicológica? ¿Qué papel tiene? ¿Vale? Bueno, pues la evaluación neuropsicológica puede tener varios objetivos. Desde conocer la patología, conocer la esclerosis múltiple y su evolución, ¿no? Clínica de investigación, la repercusión en la vida cotidiana, la prevención del deterioro cognitivo, el diagnóstico, que lo he puesto en azul porque en la Fundación de Esclerosis Múltiple es muy importante este papel que realizamos, es decir, diagnosticar la presencia o ausencia de deterioro cognitivo y relacionarlo con otros marcadores de la enfermedad que pueden aparecer, como por ejemplo las pruebas de neuroimagen y otras cuestiones, ¿no? o el nivel de discapacidad. El seguimiento del paciente para ver cómo evoluciona y también he marcado en azul el diseño de un programa de rehabilitación neuropsicológica que va a ser muy importante para el trabajo con el paciente. ¿De acuerdo? Es necesario, por tanto, estudiar a través de la evaluación no solo los procesos afectados, sino también la relación en esos procesos cognitivos. Algunos de vosotros me escribís y me decís, oye, tengo despistes o problemas de memoria, ¿qué hago? Y yo puedo deciros que hagáis muchas cosas, pero lo primero que os voy a decir es, hagamos una valoración, porque si no, yo no sé lo que está pasando. Y lo vais a entender muy bien con esta imagen. Fijaos, aquí tenemos a alguien que tiene cambios en la memoria, un problema de memoria. Pero yo tengo que evaluar para ver si el problema está en el aprendizaje, en la consolidación de la información de la que hablábamos antes, del que es responsable el hipocampo, que nos cuesta más aprender. Puede que sea eso. Pero a lo mejor el problema de estos cambios en la memoria es un problema de atención. Me despisto más, no atiendo, por lo tanto no incorporo la información nueva. O es la memoria de trabajo, la cantidad de información que manejo al mismo tiempo. A lo mejor y eso me afecta a recordarla, pues a lo mejor tengo que ver cuál es el proceso porque lo que tengo que trabajar es la memoria de trabajo y no la capacidad de aprendizaje. O a lo mejor es un enlentecimiento en la velocidad de procesamiento y soy capaz de aprender pero lo hago más lento y he de centrarme más en la velocidad de procesamiento. A lo mejor son las funciones visoespaciales que afectan mi memoria visual. A lo mejor es un control ejecutivo, una dificultad en la regulación de la cognición y ahí me cuesta acceder a la información que conozco previamente. A lo mejor lo que me está ocurriendo es que estoy pasando por un periodo de depresión y estoy más despistado en ese momento y aprendo menos, pero no tengo problemas cognitivos. O a lo mejor mis problemas de memoria se asocian a la fatiga y solo cuando estoy muy fatigado rindo peor y tengo problemas de aprendizaje, pero cuando estoy más descansado me encuentro mejor. Por tanto, obviamente la evaluación neuropsicológica en su proceso de diagnóstico tiene que hacer un recorrido por los diferentes dominios cognitivos, estados de ánimo, conducta, con vosotros y con vuestro familiar, para entender qué es lo que está pasando y la magnitud de lo que está pasando. Pero ahora vamos a verlo, ¿no? Algunos de vosotros nos habéis escrito en vuestras preguntas sobre cambios cognitivos que ya habéis identificado, ¿no? Y que algunos ya estáis en tratamiento, otros estáis evaluados y otros simplemente los habéis percibido desde casa. Tengo cambios cognitivos. ¿Y ahora qué? Pues ahora rehabilitación neuropsicológica. Fijaos,
una de las preguntas que habéis hecho es, ¿es mi medicación, llamémosla X, la que sea, ¿me puede ayudar con los cambios cognitivos? Bueno, pues aunque realmente los laboratorios cada vez están más implicados en los cambios cognitivos, en la detección del deterioro cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple, hasta ahora no hay ningún medicamento de vuestro tratamiento que haya demostrado eficacia en la cognición. Obviamente se entiende que si un tratamiento ayuda a que no haya brotes o ayuda en formas progresivas a un enlentecimiento en la progresión o que haya menos progresión, entendemos que dentro de esa sintomatología general también estará la cognición. Pero hoy por hoy no tenemos estudios que nos den una evidencia científica clara de que haya cambios, o sea, de que haya un medicamento que ayude específicamente con los cambios cognitivos. ¿Dónde está esta evidencia científica clara? En la rehabilitación neuropsicológica, ¿vale? Es decir, tenemos una evidencia científica que nos muestra claramente cómo las personas con esclerosis múltiple se pueden beneficiar de una rehabilitación neuropsicológica basada en la evidencia científica. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ayudar a la recuperación de la función si se puede y sobre todo a la adaptación y readaptación de las actividades de la vida diaria. ¿Y cómo se puede ayudar? Pues previniendo el deterioro cognitivo, incrementando esa plasticidad neural y esa reserva cognitiva en casos donde no hay sintomatología o la sintomatología es muy leve, restaurando en algunos casos, dependiendo de la función y del nivel de afectación, la función cognitiva afectada y reduciendo el déficit cognitivo. Esa restauración puede ser total o parcial, compensando las funciones alteradas a través de estrategias internas y externas, como muchos de los programas de memoria que hacemos, y también paliando y proveyendo un apoyo neuropsicológico a los pacientes y a sus familias para ayudarnos a comprender estos cambios cognitivos, cómo nos están afectando en la vida cotidiana y cómo gestionarla. ¿Qué es, por tanto, y qué no es la rehabilitación neuropsicológica? Pues la rehabilitación neuropsicológica se basa en modelos científicos de intervención sobre el funcionamiento cerebral y cognitivo que han demostrado eficacia en esclerosis múltiple. Se basa en evidencia científica, por tanto, en esta patología, que es diferente de lo que ocurre en otras patologías. Se diseña a partir del funcionamiento cognitivo individualizado de cada paciente, de sus déficits y de sus habilidades intactas. Puede utilizar plataformas informáticas con actividades basadas en dichos modelos como parte de la intervención, pero no son juegos de ordenador. Y aquí le mando un guiño a alguien que he visto que está y que ya sabe de quién estoy hablando. Entonces, ¿la rehabilitación neuropsicológica es lo mismo que el entrenamiento cognitivo? No. El entrenamiento cognitivo puede ser una parte de un programa de rehabilitación y se usa de forma específica solo en aquellos procesos cognitivos en los que ha demostrado eficacia, teniendo en cuenta no solo el dominio cognitivo, sino también la gravedad del déficit y en esclerosis múltiple. Y la otra pregunta, ¿son los programas de ordenador, las apps de entrenamiento cognitivo, los pasatiempos intelectuales tipo sudoku, sopas de letras, rehabilitación neuropsicológica? Tampoco. Nos sirven para mantenernos intelectualmente activos sin ninguna duda, pero no son rehabilitación neuropsicológica, igual que pasear, ¿no? o correr, no es una rehabilitación física específica para un determinado problema, aunque por supuesto me va a permitir mantenerme físicamente activa, y eso es bueno, ¿de acuerdo? Pero entonces, cuando hablamos de la rehabilitación neuropsicológica, ¿qué hacemos en la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid? ¿No? Es decir, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues nosotros trabajamos de forma individualizada, basándonos en las necesidades específicas de cada paciente, basándonos en la evidencia científica sobre la rehabilitación neuropsicológica en esclerosis múltiple. Y desde el servicio se trabaja, por supuesto, tras una evaluación neuropsicológica, en servicio ambulatorio, con los pacientes de manera individualizada, ajustándonos a sus necesidades. También en el apoyo a empleo, es decir, aquellos pacientes que a lo mejor están readaptando su puesto laboral y que necesitan también este apoyo neuropsicológico en esta readaptación o un trabajo neuropsicológico específico. Tenemos grupos de reserva cognitiva para aumentar en esta primera fase de prevención del deterioro, ¿no? En pacientes que están con síntomas muy incipientes, para aumentar la reserva cognitiva y prevenir la evolución del deterioro. Y, por supuesto, se trabaja y se provee de recursos adecuados a los pacientes de centro de día y a sus familiares. Por tanto, ¿cuáles son las conclusiones de esta tarde que estamos pasando juntos? Pues, por un lado,
lo importante que es conocer la esclerosis múltiple y su funcionamiento. Entender que el deterioro cognitivo puede aparecer de forma temprana a lo largo de la enfermedad o no aparecer nunca. Y que el aumento de la reserva cognitiva previene la aparición del deterioro. Aquí, aunque no esté escrito, también yo os comento. Muy importante si estamos preocupados tener una evaluación, pero no permitir, ¿no? Alteraciones del estado de ánimo, como la depresión o la ansiedad, que muchas veces también van a producir cambios cognitivos, la propia fatiga, como hemos dicho, y es el profesional que nos va a ayudar a discernir cuál es el origen. En el punto 2 decimos, tenemos profesionales y herramientas de la neuropsicología adecuadas para ayudarnos a detectar la presencia de deterioro cognitivo y ante la sospecha de síntomas lo comunicamos al profesional de referencia. Disponemos de recursos para realizar una adecuada rehabilitación y una evidencia científica, ¿vale? Y aquí es una relevancia del papel de asociaciones como la FEM. La rehabilitación ha de ser individualizada, específica para cada persona, basada en su perfil neuropsicológico, en sus procesos alterados y preservados, y utilizando modelos y herramientas de intervención que están testados científicamente. Próximamente, ¿vale? Y con esto finalizo y damos paso a las preguntas. A las preguntas que quedan, que he intentado contestar muchas de las que nos han llegado. Bueno, pues solamente comentaros que los próximos días 7, 14 y 21 de mayo haremos un taller para familiares de personas con deterioro cognitivo y esclerosis múltiple, en la que hablaremos de estrategias de intervención y apoyo en cambios cognitivos, estrategias de intervención y apoyo en cambios conductuales y también cómo cuidar al familiar del paciente con deterioro cognitivo y esclerosis múltiple, desarrollando recursos personales como la resiliencia y otros. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que haya sido de interés y, como siempre, pues quedamos a vuestra disposición. Y ahora a contestar las preguntas que hayan ido llegando y que no se hayan contestado adecuadamente. Sí, bueno, la verdad es que ha habido varias en el chat. Muchas de las que teníamos planeadas, que nos habíais hecho llegar anteriormente, yo creo que se han contestado, pero si te parece, Fabiola, las vamos a revisar, ¿vale? Para ver si alguna se ha quedado un poco en el tintero, porque eran todas muy interesantes, ¿vale? Así que vamos a empezar por la primera de ellas, que es ¿cuál sería la situación peor a la que se puede llegar con un mal estado cognitivo? Claro, fijaros, yo he intentado un poco destacar este punto que tiene que ver con que realmente el tipo de afectación puede aparecer desde el principio a lo largo de la enfermedad, no aparecer nunca y luego tener diferentes grados de gravedad, desde muy leve, leve, moderado y severo. Lo peor, bueno, un 10% de los pacientes con esclerosis múltiple se desarrollan una dependencia por su situación cognitiva. Pero como veis, el porcentaje no es muy alto y eso sí, siempre es importante cuando se detecta trabajar sobre ello precisamente para prevenir la evolución del deterioro. Bien, muy bien. Otra pregunta que tenemos es, valga la redundancia, ¿tenemos los pacientes de esclerosis múltiple mayor porcentaje de reducción de tejido cerebral que la población general a igual edad? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, plantea esta misma persona, ¿es esta merma del cerebro lo que nos causa el deterioro cognitivo de forma progresiva? Bueno, hemos dicho que uno de los motivos de los cambios que se producen a nivel cerebral al principio sí que tienen que ver con esta pérdida de volumen cerebral que se llama atrofia. Es decir, en la esclerosis múltiple sí que hay una mayor atrofia que nos aparece a todos. A partir de los 45 todos empezamos a tener atrofia y una pérdida de volumen. Pero en la esclerosis múltiple va más rápido. O sea, aparece antes y es verdad que suele ser mayor estadísticamente que en las personas en esclerosis múltiple y es en parte responsable de los cambios cognitivos, efectivamente. Vale, queda muy claro, sí. Otra pregunta, ¿en las resonancias de cráneo se ve el deterioro cognitivo? ¿En qué parte? Y luego esta misma persona también ha aprovechado y ha hecho una tercera pregunta, ¿tratamiento tanto el tratamiento como la alimentación pueden frenar ese deterioro? Vale, pues en las resonancias del cráneo no se ve el deterioro cognitivo, se ven las lesiones. Las lesiones que aparecen en sustancia gris y en sustancia blanca. Y como hemos dicho al principio, cuando intentaba explicaros esta paradoja cognitivo-radiológica, la presencia de deterioro cognitivo tiene más que ver que con el número de lesiones, con la ubicación de las mismas, ¿de acuerdo? Lo que os explicaba con respecto al Paseo de la Castellana o la calle Costa Verde, ¿de acuerdo?
Por tanto, ahí no podemos verlo, aunque por supuesto podemos intuirlo. Y también muchas veces hay una correlación adecuada entre la presencia, el lugar de la lesión y el tipo de deterioro. Pero es necesario hacer una evaluación neuropsicológica. La segunda pregunta que me has hecho, Gemma, ¿me la podrías repetir? Que se me acaba de volar. Sí, porque es que además era todo era mucha información. Que si tratamiento y alimentación, entendemos que un tratamiento adecuado y una alimentación que acompañe pueden frenar ese deterioro. Pues fijaros, una de las cuestiones importantes para aumentar la reserva cognitiva, yo creo que frenar el deterioro tiene más que ver con la rehabilitación neuropsicológica, como nos muestra la evidencia científica. Pero para aumentar la reserva cognitiva y, por tanto, también prevenir una evolución de ese deterioro, tiene que ver con la calidad de vida. Hacer deporte, 2 horas y media de ejercicio aeróbico a la semana han demostrado mejorar el funcionamiento cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple y en personas sin esclerosis múltiple. Llevar una alimentación equilibrada, dormir las horas que necesitamos, todo esto influye de una manera muy positiva en la calidad de vida, o sea, no solamente en la calidad de vida, sino en el funcionamiento cognitivo de la persona con esclerosis múltiple. Así que es una gran pregunta sin ninguna duda. Claro, calidad de vida. Siguiente pregunta. ¿La pérdida cognitiva se puede confundir con demencia senil? ¿Los tratamientos neuronales deben ser como los que se aplican a personas con demencia? Vamos, que si demencia y pérdida cognitiva pueden... Es lo mismo. Eso es. Pues fijaos, me parece que es una pregunta muy buena para entender el funcionamiento, de qué hablamos cuando hablamos del funcionamiento cognitivo en esclerosis múltiple. Así que muchas gracias al autor o a la autora. Mirad, cuando hablábamos de demencia senil, era un término que se utilizaba hace ya unos años, cuando no había una capacidad de un diagnóstico adecuado para los distintos tipos de demencia. Demencia tipo Alzheimer, frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, etcétera, etcétera. En las personas con esclerosis múltiple, el deterioro cognitivo que aparece, o los cambios cognitivos, por eso a mí me gusta más hablar de cambios cognitivos que de deterioro cognitivo, justo para perder esta parte de desarrollo de la demencia. Como hemos dicho, pueden aparecer en momentos muy diferentes, o sea, a lo largo de la enfermedad, pueden no aparecer nunca y son de diferentes gravedades. La intervención que hacemos siempre ajustada a la persona con esclerosis múltiple. Es verdad que hay un 10% que van a desarrollar una dependencia por un motivo cognitivo, eso es verdad, pero el otro 90% no lo van a hacer. Y lo que sí que tenemos que hacer es que rehabilitar, primero para mejorar el funcionamiento cognitivo, porque en muchísimos pacientes se puede mejorar mucho, como esto nos lo muestran claramente los estudios y la experiencia clínica, y luego también para frenar ese deterioro. Vale, genial. ¿Cómo envejecen cognitivamente las personas con esclerosis múltiple? Gran pregunta. Y esta es una de las preguntas estrella que no solamente que hagáis vosotros, sino que nos hacemos los investigadores. Estamos en ello, ¿vale? Es decir, yo he publicado con algunos compañeros, hemos publicado también desde la Fundación algún trabajo en algún congreso donde sí que se muestran cambios diferenciales con las personas sin esclerosis múltiple a nivel cognitivo. Es decir, cuando cumplimos años, todos tenemos cambios cognitivos, absolutamente todos. Insisto en que empiezan a partir de la mediana edad, así que los familiares que tengan a partir de 45 que se vayan preparando también, porque también nos tocan. Pero es verdad que sí que hay un perfil diferencial más asociado a un déficit disejecutivo. Es decir, las personas con esclerosis múltiple, las personas sin esclerosis múltiple suelen tener más fallos de memoria asociados a la edad, ¿de acuerdo? Las personas sin esclerosis múltiple suelen tener más fallos atencionales y de organización, planificación. Pero insisto, queda muchísima investigación por hacer porque es uno de los temas candentes actualmente y del que iremos aprendiendo juntos. Genial. La investigación siempre de por medio en todo este tipo de temas también. Sin ninguna duda, Gemma. Sí. A ver, esta pregunta es muy amplia y yo creo que ha tenido respuesta en tu exposición, pero bueno, trabajar el deterioro cognitivo. Esto es de una amplitud. Ajá. Trabajar el deterioro cognitivo, pero así en general. Sí, yo creo que la pregunta es cómo trabajar el deterioro cognitivo o de qué manera se puede trabajar el deterioro cognitivo. Yo creo, para mí la respuesta fundamental aquí, y esto, porque muchas de vuestras preguntas también han ido, a lo mejor no han sido tan generales, pero han ido por ahí. Oye, ¿cómo puedo trabajar los problemas atencionales o cómo puedo trabajar los problemas de memoria? La respuesta para mí siempre es, primero, evaluar para diagnosticar. Vamos a ver qué es lo que nos ocurre y vamos a ver la gravedad de lo que nos ocurre.
os he puesto una diapositiva donde veíamos que las quejas de memoria que estaban en el centro podían estar relacionadas con muchos factores, ¿no? Incluidas los cambios de estado de ánimo y la propia fatiga. Entonces, lo primero que tenemos que ver es entender qué está ocurriendo. Una vez que entendemos qué está ocurriendo, ya podemos ver cuáles serían los objetivos del trabajo y cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, ante la mínima duda, siempre ponernos en manos de los profesionales. De hecho, preguntaban ¿cómo se llega a una evaluación neuropsicológica? ¿Qué profesional deriva o de qué manera se gestiona esta evaluación desde neuropsicología? La han preguntado varias personas en el chat. Ajá, pues fijaos que la forma es sencilla, es decir, nos ponemos directamente en contacto con el servicio de administración de la FEM. No os voy a dar el número de teléfono porque no me parece adecuado, pero vamos, sería llamar directamente al teléfono de la FEM y solicitáis una cita para valoración con el neuropsicólogo. Es así de sencillo. Sí, comentaban que quizá a lo mejor tiene que pasar también por neurólogo o neuróloga de referencia, por hacerlo también un poco dentro de un procedimiento y de ponerlo en conocimiento, valorar un poco si esos síntomas son susceptibles de un deterioro cognitivo. O sea, un poco una orientación, si debe de hablarse previamente con neurólogo o neuróloga o si se detectan esos síntomas, se puede solicitar esta valoración directamente. Sin ninguna duda, la coordinación con el neurólogo, o sea, con el clínico es fundamental. Es bueno poder hablarlo con el clínico, explicar nuestra preocupación y decir que estamos interesados en hacer una valoración, porque además nosotros también os vamos a pedir que nos traigáis el último informe que tengáis, si estáis de acuerdo, para poder ver también cuál es vuestra situación respecto a la enfermedad. Pero si lo hacéis al contrario, es decir, si venís primero, luego siempre os decimos, y además queda así reflejado en los informes, que le llevéis una copia del informe al neurólogo o a la neuróloga para que también esté informado. La cuestión es que esta parte que desafortunadamente no en algún hospital de Madrid sí que hay algún neuropsicólogo, pero no suele haberlo, es una parte absolutamente fundamental y por tanto la coordinación entre profesionales siempre va a estar y sea primeramente de una forma o primeramente de la otra, no os preocupéis que eso se va a dar porque además se tiene que dar. ¿De acuerdo? Es la manera adecuada. Vale, genial. Yo creo que más o menos ha quedado resuelto y claro. Otra pregunta. Yo creo que vamos a dar cabida a unas 3-4 preguntas más porque es que, bueno, tenemos un montón, pero estoy echando un vistazo y yo creo que podemos aglutinarlas. Lo que tú estimes, Gemma, que eres nuestra moderadora y también lo que... Sí, bueno, lo que aquí podríamos estar vean. eternamente porque la verdad es que se ha animado bastante y llegan preguntas muy interesantes. Mira, te digo una, Fabiola. En relación con la pérdida de capacidad de aprendizaje, ¿se puede entrenar el cerebro para que la pérdida sea menor? Bueno, yo no lo llamaría exactamente así, o sea, como entrenamiento del cerebro, pero sí, se puede intervenir con éxito. De hecho, fijaos que una de las cuestiones donde la evidencia científica es más clara es en la mejoría de las capacidades de aprendizaje, tanto en formas realmente recurrentes como progresivas, en pacientes con esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Y nosotros trabajamos siempre basándonos en estos modelos que han demostrado eficacia. Así que sí, se puede trabajar. En cuanto a la capacidad de concentración, ¿la meditación es la mejor técnica para mejorar o hay otras? Yo creo que aquí habrá que diferenciar también un poco, ¿no? Meditación, entrenamiento neuropsicológico. ¿Tú qué opinas? Claro, yo soy una gran amante de la meditación en general, ¿de acuerdo? O sea que si habláis conmigo, yo creo que el mindfulness y la meditación son una muy buena herramienta para incorporar en nuestro día a día. Sin embargo, es una herramienta de calidad de vida y complementaria a nuestra vida, diferente y que puede mejorar algunos aspectos, pero que no es una herramienta adecuada cuando existe un déficit. ¿De acuerdo? Cuando existe un déficit o un deterioro, tenemos que hacer específicamente una rehabilitación neuropsicológica. Y además la atención es un dominio que sí que podemos recuperar total o parcialmente con la rehabilitación. Es decir, que va a haber una mejoría muy clara cuando nos ponemos a trabajar en funciones atencionales. Pero para eso necesitamos trabajar desde la neuropsicología. Aunque el mindfulness es sin duda un complemento. El mindfulness sería, como hemos dicho antes, como dar un paseo para la rehabilitación física. Me mantengo activo, camino y es bueno, pero no sustituye una cosa con la otra.
¿Tener unos horarios regulares ayuda a prevenir esta pérdida cognitiva? O sea, tener como un orden establecido en tu vida, seguir una rutina. Pues eso es bueno siempre, con y sin esclerosis múltiple. Es decir, el mantener sobre todo un horario de sueño, ¿no? Hablamos sobre todo, yo creo que de higiene de sueño y de horarios regulares de comida, favorecen sin ninguna duda el funcionamiento cognitivo en todas las personas, ¿de acuerdo? Las personas, por ejemplo, que trabajan con horarios rotativos tienen muchos más problemas de atención y de memoria, no por un déficit, ¿de acuerdo? Sino porque realmente luego cuando recuperan su horario normal, o cuando se cambian de tipo de horario y vuelven a un horario normal, estos problemas desaparecen. Pero lógicamente la falta de sueño y la falta de higiene del sueño afecta a la cognición en todas las personas. Vale, genial. Mira, tenemos aquí una pregunta de una persona que consultó con su neuróloga sobre neurorehabilitación y le dijo que era todavía un poco pronto, ¿vale? Está recién diagnosticada y tal, pero esta persona dice que tampoco se quiere confiar porque a lo mejor luego es demasiado tarde, que preferiría prevenir. Si hay alguna manera de hacerlo o en qué momento esa señal de alarma le puede dar un poco la pista para ella, comentarlo con su neuróloga, ¿no? Y retomar este tema de neurorehabilitación inicial que había comentado. Claro, bueno, a mí me parece el interés y la preocupación por prevenir un deterioro cognitivo me parece estupendo, siempre y cuando no nos cause ni ansiedad ni angustia. Para mí aquí la primera pregunta sería si esta persona que pregunta está percibiendo cambios cognitivos, ¿de acuerdo? Si está percibiendo estos cambios, yo sin ninguna duda le sugeriría hacer una evaluación para ver un poco si se están produciendo, si no, cómo se están produciendo y poder darle estrategias y herramientas en caso de que sea positivo, que va a ser muy diferente de otra persona que tiene un deterioro cognitivo instaurado, ¿de acuerdo? Porque por lo que cuenta es algo muy incipiente. Sin embargo, no está de más, y si en su hospital también tuviera la oportunidad sería fantástico, y si no lo podemos hacer desde la CEM, yo sé que es una de los deseos en general de la mayoría de los neurólogos, el poder tener, ¿no? Una evaluación neuropsicológica basal, ¿no? Inicial para una persona que es recién diagnosticada, aunque no tenga síntomas, para que luego pueda tener, pues, en su periodo de revisión, pasado el tiempo, ¿no? Imaginaos que no tiene síntomas en ningún momento, pues a lo mejor al cabo de 5 años se puede hacer una nueva valoración para ver cómo evoluciona. Entonces, bueno, yo creo que es un criterio personal y también de diálogo con el neurólogo. Pero si hay sintomatología, es decir, si yo estoy percibiendo algo, sin ninguna duda valoraría, porque la primera persona que percibe siempre es el paciente, o en la mayoría de los casos es el paciente. Claro. Es que, por ejemplo, una persona también en el chat nos comentaba que estaba pendiente de su hija, ¿no? De que tenía la sensación de que podía estar en esos primeros inicios quizá de deterioro cognitivo, que cómo podía hacer para identificarlos. Y bueno, tú has contado síntomas, ¿no? Situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana que te pueden dar un poco la pista de que eso está sucediendo y la importancia de observarlos. O sea, que para los que estáis oyendo ahora mismo, si cuando os mandemos el link de la grabación y queréis prestar atención a estos síntomas, pues lo vais a poder volver a hacer de nuevo si no os ha quedado claro y demás, ¿vale? Que los ha citado Fabiola y la verdad es que son muy cotidianos, son situaciones muy del día a día que ella ha dado con frases además específicas y demás y que pueden daros la pista para identificarlos y observarlos, sobre todo cuando se trata de terceras personas y queréis estar un poco pendientes, ¿no? de esa situación. Preguntaban también si este programa, si esta rehabilitación cognitiva se puede también aplicar a familiares de pacientes. La rehabilitación neuropsicológica es para aquellas personas que efectivamente tengan cambios cognitivos y presencia de algún tipo de deterioro cognitivo, aunque sea leve. A veces hay familiares de pacientes que por otros motivos diferentes pueden tenerlo, claro. Es decir, hay muchos orígenes de los cambios cognitivos que no son solo la esclerosis múltiple, problemas vasculares, otro tipo de problemas. Entonces, lo que tenemos que saber es el por qué. No sé de dónde viene esta pregunta, no sé si la pregunta viene a lo mejor también, se me ocurre pensar, ¿no? ¿Por qué un familiar puede necesitar este tipo de intervención? Entiendo que es porque tenga una patología diferente. Sí, o yo creo que sí, también a través de la fundación, aunque no se sea paciente de esclerosis múltiple, se puede recibir este tipo de atención. Yo creo que también puede venir por ahí. No queda muy claro, pero intuyo que puede venir por ahí. Bueno, voy a contestar de una forma un poco más amplia. A ver,
Por supuesto, en la fundación también se atienden personas sin esclerosis múltiple, ¿no? Tenemos pacientes pues, con otro tipo de patologías como Parkinson, accidentes cerebrovasculares, algún Alzheimer, algún traumatismo craneoencefálico, con lo cual no hay problema con eso. Se puede evaluar, pues también valoramos a personas sobre todo con esclerosis múltiple, pero estamos valorando a personas con sospecha de trastorno de déficit de atención y hiperactividad o los casos anteriormente que hemos comentado, o por déficits neurológicos de otros orígenes. Y luego, quizá la pregunta pueda ir por, oye, necesito saber más de cómo ayudar a la persona con esclerosis múltiple y deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es verdad que desde la fundación, por supuesto, los profesionales cuando trabajamos con un paciente, si es necesario, trabajamos también con la familia. Hay personas que no, porque son muy autónomas y están muy activas laboralmente y trabajan cosas muy concretas y obviamente es más específico. Pero si es necesario, trabajamos siempre con la familia y para más recursos quizá podría emplazar a las personas al taller que vamos a realizar el mes que viene específico para familiares de personas con esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Para poder saber más de cómo hacer en casa ante determinadas circunstancias. No. Y un par de preguntas más y yo creo que ya podemos acabar porque la verdad es que son tan necesarias muchas de ellas que yo no sé por dónde cortar. ¿Cómo puede afectar la actividad laboral? ¿Vale? Los turnos que a veces cambian, los horarios son distintos, a veces son nocturnos, una semana son diurnos, la actividad es estresante y existe una gran responsabilidad que hay que reportar pues a terceros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este ritmo de vida o este ritmo laboral puede afectar a la cognición? El estrés siempre afecta a cualquier patología previa que tengamos, ¿de acuerdo? Y lo digo desde un punto de vista psicológico que no médico, ¿de acuerdo? Pero probablemente la mayoría de los colegas que se dediquen a medicina estarían bastante de acuerdo. Entonces, el tema de los turnos rotativos, como hemos dicho, sobre todo es que la falta de higiene de sueño y el posible aumento de estrés puede afectar de una manera puntual, pero lo que no queremos es que afecte de una manera continuada, ¿de acuerdo? Es decir, si una persona tiene turnos rotativos, tiene problemas en este sentido y piensa que puede estar teniendo cambios cognitivos, mi sugerencia que venga y lo vemos a nivel individualizado, ¿de acuerdo? Para ver realmente si está ocurriendo algo y qué está ocurriendo. Vale, y yo creo que ya con esta, que sería la última, podemos acabar. Una persona que nos ha escrito también por el chat, dice que su neuróloga le ha comunicado recientemente que su cerebro había empequeñecido. ¿Eso tiene que ver con el deterioro? Ella dice que ha observado que cambia y olvida, o sea, que cambia cosas, olvida nombres y que quizá pueda ser debido a ello. Claro, mira, una de las voy a continuar con la pregunta anterior porque estoy leyendo a Celia, invitada, sí. Y dice, mi primer brote fue durante un trabajo con turnos nocturnos, elegí evitar trabajos físicos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese caso es una decisión, enhorabuena, Celia, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que colocar un poco las prioridades, está muy bien hecho. Con respecto a la otra parte, entiendo que lo de empequeñecer el cerebro es lo que hablábamos antes de la pérdida del volumen neural, ¿de acuerdo? Que como decía, todos tenemos, pero en los pacientes con esclerosis múltiple puede aparecer de una manera más importante y claramente se relaciona con los cambios cognitivos, ¿de acuerdo? La relación entre lo que se conoce como atrofia, ¿vale? Que es esta reducción del volumen cerebral, y la presencia de deterioro cognitivo está muy documentada. Entonces, si sentimos, o sea, en el caso de esta persona que nos habla y en el caso de cualquiera de los pacientes o de los familiares que nos están escuchando, ante la duda, siempre una valoración, porque una valoración en el fondo no implica tanto, o sea, es más lo que ganamos que lo que perdemos, ¿no? Es decir, vamos a tener un diagnóstico neuropsicológico que nos va a decir si se están produciendo cambios o no, si son importantes o no, nos van a dar pautas sobre qué hacer y trabajar con ellos, si necesitamos una rehabilitación o la necesitamos, si va a ser bueno o necesario hacer un seguimiento o ahora mismo no es necesario porque realmente la persona está bien, con lo cual ante las dudas siempre valoración. Pero si estamos percibiendo realmente que hay cosas que nos cuestan, con mucho más motivo. Claro, eso es. Había una persona que también vive fuera de Madrid, es de fuera de aquí de Madrid, y comentaba que cómo se podía acceder a este tipo de servicios. Yo recomiendo a personas que nos estén oyendo que les pueda interesar que contacten con su asociación de esclerosis múltiple de su provincia.
Hay asociaciones en toda España. Pero si tenéis algún tipo de problema, de duda o de necesidad, contactadnos a nosotros e intentaremos ayudaros a ver de qué de qué manera podemos hacerlo. Sí que es verdad que muchas asociaciones no cuentan con un servicio de neuropsicología porque depende también mucho de cuán grande sea o qué necesidad exista en esa provincia en concreto. Entonces, bueno, sería contactar con la que tengáis cerca de vosotros, saber si tiene o no este servicio disponible y bueno, pues ver qué opciones tenéis de iniciarlo con ellos. Y si tuvierais alguna dificultad, pues quizá nosotros podamos ayudaros. O sea, que contactarnos siempre que tengáis esa necesidad, esa duda o os falte información. Sí. ¿Vale? Además, Gemma, ahora mismo, como, bueno, gracias a la pandemia o como consecuencia de la pandemia, claro, también nosotros desde la FEM hemos empezado a hacer tanto valoraciones a distancia online como rehabilitación online, ¿de acuerdo? Porque la pandemia lo exigió y ya lo hemos dejado como un servicio, con lo cual, obviamente, pues como bien dices y apoyo no lo que comentas, pues la asociación de la zona, pero si a veces por lo que sea no contáis con una asociación cercana o no hay recursos cercanos, pues efectivamente nosotros estamos trabajando también de esta forma, así que quizá podríamos ayudaros. Sí, seguro que sí. Así que nada, si tenéis dudas o necesitáis este tipo de apoyo, lo que dice Fabiola, se está también haciendo online, así que sin problema. Bueno, pues los últimos coletazos del chat son para darte las gracias, Fabiola. Ha sido muy interesante, has aclarado muchísimas dudas que preocupaban, has dado respuesta a, yo creo que la mayor parte de todas las preguntas que nos han entrado en el chat. Siento si alguna se ha quedado fuera. Hemos deducido que muchas se han respondido en lo que nos ha contado Fabiola anteriormente y por eso hemos aligerado un poco, pero yo creo que ha quedado bastante claro. Y recordad pues que eso, en los próximos días os vamos a mandar este link para que podáis volver a ver el encuentro. Si os habéis quedado con dudas y no recordáis algo y tal, ese será el momento. Lo compartiremos también a través de nuestra web y redes sociales. Y bueno, yo solo quiero daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado, que habéis sido un gran número y hasta el final. Que hayáis sido activos en el chat también es de agradecer. Y dar las gracias también a Sanofi una vez más, porque gracias a su apoyo podemos hacer cosas como esta, que es asomarnos un poco a cada una de vuestras casas para daros a conocer esta información y que la hagáis vuestra y que tengáis una referencia en fundación, ¿vale? Para todo lo que pueda surgir. Fabiola, ¿tu turno? Pues igualmente, yo quiero, bueno, voy a aprovechar, voy a empezar por tu final. Quiero agradecer a Sanofi y Ensign por su apoyo, porque a veces en la industria estas cosas no son posibles. O sea que muchísimas gracias. Por supuesto, a todos y cada uno de los asistentes y de los participantes, que bueno, pues es estupendo también porque en estos ratos y en vuestra participación nos enriquecemos todos. Así que gracias por estar y por participar. Y por supuesto a los compañeros de la FEN y a la FEN en general y a ti, Gemma, pues por todo el trabajo que se realiza cada día y por hacer esto posible. O sea que muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente encuentro, todavía no sabemos cuándo va a ser, pero será. Así que gracias a todos por vuestra compañía y a ti, Fabiola, por participar. Un placer. Feliz tarde. Adiós. Adiós.